Sí, la televisión hoy en día nos ha enseñado, lo que mencionaba hace unos minutos, nos ha enseñado que todo debe de ser rápido, que todo tiene que ser ya. Vemos una película de 1 hora y media y vemos que en ese transcurso de tiempo, el actor principal se graduó de la universidad con sus mejores notas, se casó, tuvo la chica de sus sueños, tiene el trabajo soñado, se desarrolló, se retiró y todo lo vemos en una cuestión de un time-lapse corto. Entonces creemos de que la vida tiene que ser así como jóvenes, pero los jóvenes y las personas adultas tenemos nuestro propio reloj. El reloj de Ricardo no es el reloj de Carlos. Usted está en una etapa de su vida donde probablemente está realizado, tiene su carro soñado, su familia perfecta, las cosas que quiso alcanzar, pero no quiere decir que yo, como Carlos, sin trabajo en ello, no pueda alcanzarlo en algún momento, porque son relojes diferentes. Totalmente. Bienvenidos a todos, muchas gracias por acompañarnos. Estamos en el episodio 1 de la temporada 1, inspirando a la generación del mañana, claves para triunfar desde joven, con Ricardo Bejarano. Mucho gusto, Ricardo, bienvenido a este espacio. Carlos, es un verdadero honor estar en este espacio y iniciar la temporada. Obviamente, gracias por haberme invitado. Sí, tenemos ya desde el 2015 que nos conocemos, por ahí tuvimos una certificación en ventas internacional, y me ayudó mucho y ha sido una de las bases para mi carrera profesional. No había tenido la oportunidad como tal de decírselo en persona, pero estoy muy agradecido por esa sesión que tuvimos que realmente me cambió la vida. En esta ocasión vamos a tener 2 secciones importantes. La primera es el Minuto Emprendedor. En el Minuto Emprendedor le voy a lanzar la pregunta y después la vamos a desarrollar. Y es, si Ricardo iniciara hoy en día un negocio, ¿en qué tipo de negocio invertiría? Luego tendremos la sección de la pregunta curiosa. La pregunta curiosa es, ¿por qué los adolescentes se duermen tanto o se desvelan demasiado? Esa va a ser nuestra pregunta curiosa y luego vamos a tener una sección de El Consejo de Carlos. Y para entrar en desarrollo del tema, el día de hoy venimos a hablar sobre un tema muy importante y delicado, que es donde comienzan las bases de una persona exitosa, y es en la juventud. No quiere decir que una persona en su vida adulta no pueda tener éxito. Tenemos muchos ejemplos y muchos casos de personas que han comenzado a tener éxito a los 40 años, 50 años, inclusivemente, ¿vea? Pero sí, la juventud es donde nosotros forjamos nuestras bases para poder tener un adulto exitoso. Total. La pregunta 1 para comenzar en desarrollo del tema es, ¿por qué a los padres les cuesta tanto entender a sus hijos en la adolescencia? Una pregunta muy importante, una pregunta básica, pero primero me gustaría que me cuente un poco sobre usted. ¿Quién es Ricardo Bejarano? Gracias. Bueno, Carlos, es un tema muy apasionante, la verdad. ¿Quién soy yo? Yo soy un coach certificado por la International Coaching Federation. Saqué una doble titulación con el INCAE en coach empresarial. A eso me dedico hoy en día. Además, pues a lo largo de mi carrera, pues logré obtener una licenciatura en mercadeo, en administración de empresas, y la maestría de psicología empresarial me ayuda mucho a poder asesorar a las empresas y a las personas. Me vinculo solo con personas que están laborando, y adicionalmente, pues en pandemia no había nada que hacer, así que saqué un posgrado en filosofía. Creo que esa es la que más me apasionó de todo lo que yo he logrado hacer. Diplomado en filosofía. Sí. Era algo que desde joven me imagino que ha querido profundizar. La filosofía es interesante. Es más, hasta me identifico con el pensamiento estoico. El pensamiento estoico son aquellas personas que saben enfrentar las adversidades y saben que los momentos hay que vivirlos. Podríamos pasar horas hablando de Sócrates. Marco Aurelio, con su libro Reflexiones, nos deja muchas recomendaciones al respecto. Por lo tanto, la filosofía está en todo, definitivamente, y ahora más que nunca. Inclusive en este tema, en una edad tan temprana como la juventud o la adolescencia, es una cuestión de contraste, ¿vea? El tema de ser responsable, el tema de sobrepasar adversidades, porque en esa etapa se pasan muchas adversidades, Sí. tanto mentales como físicas, etcétera, pero al momento también ser joven y disfrutar el momento, y disfrutar la vida. Vamos con la primera pregunta: ¿por qué a los padres les cuesta tanto entender a sus hijos en la adolescencia? El biólogo y especialista en neuroeducación, David Bueno, escribió un libro muy interesante, el cerebro de los adolescentes.
por qué nos cuesta, es porque el adolescente está en un proceso de transformación. Y él hace una similitud con un insecto que él mismo forma su propia cápsula, su capullo, en donde se encierra y ahí se prepara para convertirse en una mariposa. Los jóvenes es igual, ellos crean una cápsula, crean una burbuja interna porque su cerebro está cambiando, su cuerpo está cambiando. En la infancia los papás estamos acostumbrados a educar. En la adolescencia nuestro rol como padres cambia porque nos convertimos en acompañadores. ¿Cuál es el desafío? Los adolescentes quieren aprender, quieren conocer, quieren experimentar. Es parte de su proceso. Y entonces es cuando los padres empezamos a tener dificultad para entender por qué sus conductas y comportamientos están en esa dimensión. Sí, es un punto en donde los jóvenes piensan que los padres no los comprenden y los padres piensan que ya se les salió de las manos. Es correcto. Pero, por ejemplo, vamos a entrar en materia y me gustaría definir primero qué es la adolescencia, porque estamos hablando de cómo los padres no entienden o entienden a sus hijos en la adolescencia, pero ¿qué es la adolescencia? ¿Qué es esa adolescencia? Una vez escuché a una psiquiatra decir que ¿por qué se les llama adolescentes? Porque adolecen de todo. El adolescente es la persona que está en un proceso de transformación. ¿Cuál es el desafío? Tenemos que entender que ahora hay que explicarle al adolescente por qué las decisiones que los padres toman. En la infancia no le estamos dando explicaciones. Cuando son niños les decimos no hagan eso y no lo hacen. Esa es la cultura con la que venimos en la educación. En un momento ellos empiezan a transformarse. ¿Y cuál es el secreto entonces? Que ellos se sientan capaces de empezar a tener ciertas libertades, demandan más libertades, demandan conocer mejor, experimentar otras cosas. Es parte de su naturaleza. El secreto es entonces cómo los padres vamos a ir acompañando a los jóvenes en ese proceso. No es un proceso en donde nos volvemos enemigos, es más, es el proceso donde el padre tiene que desarrollar mucho la inteligencia emocional. Sí, y que de la inteligencia emocional podríamos también extender un capítulo completo. Yo tengo 3 años y medio de ser padre ya, y hay un concepto de lo que usted me acaba de mencionar que me vino a la mente, y es que muchas veces nos preguntamos y no queremos que nuestros hijos nos cuestionen las cosas que les decimos. Les decimos, mire, no haga esto, pero nosotros como padres tenemos la errónea idea de que el niño no nos tiene que cuestionar que por qué, pero en realidad, ¿qué le estamos enseñando al decirle, usted no me tiene que cuestionar, tiene que hacer lo que le digo? Le estamos enseñando que cuando él crezca, él tiene que hacer todo lo que le digan. Entonces, es bien importante desarrollar esa parte desde niños, desde temprana edad, a que ellos puedan investigar, que ellos puedan indagar por qué. O sea, yo quiero saber por qué me están diciendo que no haga esto. Yo quiero tener esa explicación, yo quiero tener ese entendimiento de razonar el por qué, para luego que él crezca, él va a tener un razonamiento propio y él va a poder discernir entre lo bueno, lo malo y lo que debería o no hacer. Sí. Es muy importante. La adolescencia hoy en día tiene mala fama. Socialmente, la etapa suele verse como un periodo complicado, un periodo de rebeldía, son problemáticos, y sin darnos cuenta que estamos rodeados de esta etapa que está llena de prejuicios. La parte de, ¿acaso nosotros como adultos no fuimos jóvenes en algún momento? Bueno, que yo tengo 29 años de edad a día de hoy. Cuando estamos grabando este episodio, tengo 29 años de edad. ¿En qué edades comprende la adolescencia? Es el proceso evolutivo. Las niñas entran en un proceso más temprano. Entre los 9 y los 13 años empieza su transformación. Es cuando ya menstruan, su cuerpo cambia. Los hombres más o menos entre los 11 y los 15 años. Ese es el periodo de la transformación biológica. Y en ese periodo de la transformación biológica,
Tú decías algo muy cierto. Ellos necesitan saber el por qué. En este periodo en el que ellos están entrando, hay una psicóloga que tiene todo un programa en Europa para ayudar a los jóvenes y a los papás. Alba Castella hace una similitud de la adolescencia con un Ferrari y en su presentación pone el Ferrari. Y dice, así son. Son personas que quieren hacerlo todo, quieren desarrollar todo, ellos están abriéndose al mundo y quieren entenderlo todo. ¿Cuál es el secreto? Cuando los niños están chiquitos y empiezan a hablar, la clásica pregunta que nos hacen a los padres es ¿y por qué? Hasta nos cansan. En la adolescencia las situaciones cambian. Ellos quieren saber el por qué yo no le voy a dar permiso. Quieren saber por qué yo como padre me opongo a esta decisión. Porque si no, entra lo que nosotros llamamos rebeldía. Tú decías algo muy cierto, los jóvenes de hoy en día. Fíjate esta frase. Los jóvenes de hoy en día siempre están de mal humor y riñen con sus padres, dijo Aristóteles. O sea, a lo largo de la historia ha habido una situación de incomprensión de ese periodo. Hoy en día, los psicólogos, la psicología, la neurociencia ha empezado a estudiar a más detalle a este proceso evolutivo, que es muy importante. Las Naciones Unidas hizo un pronunciamiento sobre la defensa de los derechos del adolescente y dijo que era una etapa de crisis y transformación de oportunidades. Es cierto, ellos entran en crisis de identidad, pero también son un mundo de oportunidades que los que mejor podemos acompañar en este proceso somos los padres. Si los padres no estamos presentes en este proceso, o estamos ausentes o riñendo con ellos van a ir a consultarle a otras personas y entonces esas personas puede ser no les den el mejor consejo. Y probablemente a nosotros nos pasó en algún momento. Sí, en esta etapa de la adolescencia sí es importante también mencionar que nosotros creemos, cuando somos jóvenes, que tenemos en algún punto la verdad absoluta de las cosas, porque ya razonamos por nuestra parte, ya tenemos nuestros propios conceptos, bueno, hemos salido al mundo a socializar con diferentes tipos de personas, clases, etc. Entonces nosotros nos formamos nuestros propios conceptos y creemos de que tenemos una verdad absoluta. Cuando viene nuestro padre y nos dice, no, eso no es así, entonces nosotros creemos o queremos que sea así. Y si no es así, nos molestamos, nos encaprichamos y tenemos las primeras riñas con nuestros padres porque estamos discrepando con ellos. Ese punto, ¿cómo podrían abordarlo ambas partes? Es una situación muy compleja. Vamos a entender. El biólogo David Bueno y todos los psicólogos dicen que el sistema límbico del cerebro no está bien formado en ese momento. Es el sistema de las emociones. ¿Qué quiere decir? Los chicos son una montaña rusa de emociones, tal cual. Sube y baja. Sí, es así. Pero no es porque ellos lo quieran, es parte de su condición en ese momento. Y el sistema prefrontal, que es el que nos ayuda a mantener la calma y el discernimiento, todavía no está bien desarrollado. ¿Qué es lo que pasa? Siendo un saco de emociones en ebullición, obviamente vamos a reñir con todos. Incluso no solo riñen contra los padres, contra sus amigos. Es muy fácil que amigos de la infancia dejan de hacerlo en la adolescencia porque ya no tienen los mismos intereses. ¿Cuál es el secreto? Los padres tenemos que desarrollar más la inteligencia emocional en ese momento. ¿Por qué?
Yo no puedo caer en la emoción de la otra persona. Y ahí es, como tú decías, un tema fascinante. Daniel Goleman dice que el único que puede administrar mis emociones soy yo. Podemos estar en desacuerdo en un punto de vista contigo, pero no por eso yo voy a caer en una emoción negativa. Es un punto de vista nada más. ¿Qué sucede? Los padres vienen de trabajar, del estrés laboral y llegan a encontrarse con un torbellino emocional. Es donde ahí los padres tienen que practicar mucho la inteligencia emocional propia para no caer en la provocación, porque eso lo que va a generar es la mal llamada rebeldía, pero es porque ellos están pasando en ese proceso. Perfecto. La pregunta que yo tenía preparada para esta sección es ¿en qué se basa la rebeldía de esta época? ¿En qué podemos decir que se basa del porqué de la rebeldía? Alba Castella empieza una de sus ponencias que hace a los padres diciéndole a los adolescentes les falta algo. Y se interpreta como que les falta un tornillo. Y de hecho sí les falta. Y ella explica de manera científica que las neuronas de los adolescentes les falta el recubrimiento de la mielina. ¿Y qué es la mielina o qué es lo que ha logrado demostrar la mielina? Pues fíjate que son 5 aspectos fundamentales. Primero, ellos no tienen una capacidad de ver las consecuencias. Pierden la capacidad de medir las consecuencias. Me acuerdo de adolescente, mi papá nos compró un microbús Volkswagen y había una bajada que traíamos de la universidad y luego un cruce de 90 grados. La diversión era acelerar, porque éramos 3 chicos con 3 carros diferentes, acelerar nuestros carros y hacer la curva lo más cerrada posible. No medíamos las consecuencias. Estuvimos a punto de chocar, volcar y más de alguien morir. Eso pasa en la adolescencia. 2, no tienen una visión de futuro. La mayor preocupación es si mañana voy a ver a la chica o al chico que me gusta. No se han desarrollado mucho la empatía. Por eso es que son un poco rebeldes. Y lo más importante es que sus emociones no las pueden controlar. Son víctimas de las emociones del entorno, porque su sistema prefrontal no está tan desarrollado. Cuando uno entiende qué está pasando dentro, es difícil. Si yo empiezo a pelear con un adolescente, él está pasando por un proceso natural. Hablando de la metamorfosis, el biólogo David Bueno dice, si yo le quiero ayudar al insecto para que rompa ese capullo y vuele, daño a la mariposa, porque las alas necesitan esa fuerza para romper el capullo y desarrollarse. O sea, ahora la psicología nos ofrece muchas herramientas para poder entenderlos y nos compromete a los padres a poder manejarlo. Sí, lo que mencionó al principio es bien importante. No tenemos en esa etapa visión de futuro y no tenemos de medir las consecuencias. Claro. Y es por eso que los padres, o cuando llegamos a una edad donde ya somos padres, nosotros decimos, yo entiendo ahora en día lo que mi papá me decía, porque es hasta que pasamos esa etapa y la vivimos que nosotros vemos con una perspectiva más amplia de lo que hubiera pasado o de lo que pasaba y por qué mi papá me decía eso. Muchas veces nos pasa, ahora entiendo a mi papá que por qué me decía no hagas esto, ahora lo entiendo. Pero ¿cómo podemos desarrollar como jóvenes esa visión a futuro a una edad temprana? ¿Es posible? Es posible. Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que está sucediendo para poderlos guiar.
Y el mejor ejemplo somos nosotros. Nosotros fuimos adolescentes y mírate, o sea, estamos cada uno en nuestra profesión desarrollándonos, con las altas y bajas, por supuesto, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que los chicos logren entender que todo lo que hacemos en el día impacta positivamente. Y ahí yo traigo a cuenta un libro que siempre me va a gustar, El poder de la hora, de Edgar Tolle. Es interesante, porque Edgar Tolle nos enseña en su libro a vivir el hoy. El mundo moderno está sufriendo dos enfermedades, ansiedad y frustración. Frustración es porque a la mente no le gusta estar en el presente. Interesante. Yo estoy aquí viviendo una experiencia maravillosa, pero probablemente mi mente esté pensando en lo que tenga que hacer más tarde. O mi mente esté pensando que ¿por qué yo no me dediqué a hacer esto antes? Si yo vivo en el pasado, vivo en frustración. Y si yo vivo en el futuro, vivo en ansiedad. Los jóvenes viven el día a día. Y somos nosotros los padres los que les tenemos que ayudar, que su día a día construye la plataforma de lo que van a hacer en el futuro. Por lo tanto, es valioso que ellos disfruten el día a día de manera efectiva. Es interesante que mencionen la palabra de los procesos. Muchas veces los jóvenes no queremos afrontar los procesos. La vida es un proceso, pero nosotros como jóvenes queremos que todo sea aquí y ahora, que sea como yo lo quiero y a la hora que yo lo quiero. Y si nuestros padres o la vida no nos pueden dar lo que queremos, entonces decimos que la vida apesta o que los padres no nos quieren, que los padres no nos aman y nos encaprichamos tanto, pero tenemos que entender que la vida son procesos. Yo recuerdo cuando comencé mi carrera ejecutiva en el sector corporativo, yo era muy joven, de entre 40 personas ya desarrolladas de su profesión corporativa, yo era el más joven. Empecé muy temprana edad el sector de ser un ejecutivo corporativo. Y yo me recuerdo que el código de vestimenta era corbata, saco, camisa de vestir, pantalón, formal. Yo venía de un trabajo donde no se exigía esa vestimenta formal y en ese momento yo no tenía recursos para comprar 4 diferentes sacos o 4 diferentes blazers para la semana. Claro. Entonces yo recuerdo que iba a estas tiendas donde venden ropa de segunda mano y yo iba a buscar camisas de vestir, iba a buscar sacos, blazers, y yo recuerdo que eran camisas de $3, sacos de $4, pero yo estaba contento cuando encontraba una camisa bonita. Yo salía de esa tienda dándole gracias a Dios. Y yo llegaba a mi trabajo bien vestido, con mi corbatita, con mi camisita y el saco, y nadie sabía de dónde era o dónde provenía. Más tarde llegaron los éxitos y comencé a convertirme en uno de los mejores ejecutivos de entre 40 ejecutivos ya formados. Al final de ese año yo me convertí en uno de los mejores 4 ejecutivos de toda la compañía. Gracias a Dios. En ese momento, cuando yo gané mi primera comisión, mi jefe me llevó a un centro comercial porque él sí conocía la historia. Sí. Y me dijo, hoy te vas a comprar una ropa de marca. Wow. Fui a la tienda y me recuerdo que compré, no voy a mencionar la marca, pero me recuerdo que compré mis primeras camisas de marca, nuevas. Y en ese momento también di gracias a Dios. Entonces, la vida es un proceso. Sí. Más adelante voy a tomar un ejemplo donde la televisión y Hollywood nos enseñan que todo tiene que ser ya. Pero tenemos que comenzar a vivir los procesos como jóvenes. La siguiente pregunta es siempre enfocada al tema de nosotros como padres, porque creo que es importante tener en cuenta las dos caras de la moneda. Sí. ¿Existe un manual para los padres, Ricardo? Pues yo diría que el manual somos nosotros mismos. O sea, nosotros fuimos adolescentes y algunas veces se nos olvida las situaciones que enfrentamos. Mi anhelo es crear ese manual. Y me baso en algo que la Universidad de Harvard ha hecho desde 1938. Es el estudio Grant. Grant es el estudio más largo del mundo.
En aquella época agarraron a 738 o 39 hombres. La sociedad pues era más machista en ese sentido. Y hicieron un contrato para poder darle seguimiento a su vida. Obviamente el 90% de esas personas fallecieron. Curiosamente, un expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, era parte de ese estudio. Ahora lo han ampliado a sus hijos y hay hombres y mujeres. Y ellos están viendo las conductas y el comportamiento de las personas. Mi sueño es darle seguimiento a estos chicos y ver su evolución. Encontrar si las decisiones que tomaron fueran las correctas, las incorrectas, qué pasó en el proceso. Pero como el manual no existe, lo que los padres podemos utilizar mucho es la comprensión. Es comprender que ellos están pasando el proceso que ya hemos hablado mucho. Y la doctora Marian Rojas Estapé dijo que cuando los chicos están en ese proceso de efervescencia, el silencio es la mejor herramienta para entendernos. ¿Qué quiere decir? Explota, guardo silencio. Algo que cuesta mucho. Sí. Por la inteligencia emocional que estamos hablando. Yo escuché una frase muy bonita. ¿Por qué las parejas cuando están enojadas gritan? Y cuando están enamorados susurran. ¿Sí? Y la analogía me gustó. Cuando están enamorados, hay que hablar al oído. Se le habla al oído es porque los corazones están cerca. Pero cuando estamos enojados, gritamos porque los corazones están lejos. El secreto más grande de los padres hoy en día es estar más cerca del corazón de nuestros hijos. Porque ellos están pasando en ese proceso y nosotros acompañándoles en ello. Entonces, en resumen, como padres, no hay un manual que te diga cómo hacer las cosas, cómo ser un buen padre, cómo ser un padre exitoso, pero sí es importante poder entender y conocer a nuestros hijos. ¿Sí? Si no nos damos la tarea de poderlos conocer, no vamos a poder entender qué está pasando por la mente de ellos, o qué está pasando por la mente como jóvenes. Y perdón que te interrumpa, conocer a sus amigos. Importantísimo. Es crucial. Algunas veces los papás, el sexto sentido, la experiencia, nos dice que esta persona no es bueno para nuestros hijos. Y a los jóvenes no les gusta, porque dice, te estás entrometiendo en mi vida y esa es mi vida privada. Pero volvemos a lo mismo, los padres tienen un sexto sentido y siempre el amor de un padre va a ser querer lo mejor para sus hijos. Entonces, a cierto punto, los jóvenes debemos dejar un poco guiarnos por nuestros padres, porque son los que tienen la experiencia de la vida. ¿Y cuál es el secreto de un padre? Conocer a los amigos. Va a sonar feo. Al enemigo hay que tenerlo cerca, ¿no? O sea, pero a los chicos, a los amigos de mis hijos, yo tengo que tenerlos cerca. Yo he creado un grupo con 3 psicólogos que estamos por lanzar un proyecto para jóvenes. Interesante, innovador, totalmente diferente. Basado puramente en la psicología. ¿Y cuál es el secreto que hemos descubierto? Hicimos investigaciones o entrevistas a más de 50 jóvenes que ya están saliendo de la universidad o que están empezando en su primer trabajo. Y una de las cosas que ellos nos decían era que mis papás hubieran conocido más a mis amigos. ¿Por qué? Una niña me contaba que en el colegio ella le preguntaban, ¿y qué vas a estudiar? Sí. Ella decía que le gustaba administración de empresas. Pero sus amiguitas le decían, pero vos no podés porque vas mal en matemáticas. Y era su sueño.
que estuvo a punto de desecharlo por lo que los demás decían. En la adolescencia dependemos mucho de lo que los demás dicen. Es parte del proceso. Por lo tanto, es importante para nosotros como padres conocer a las personas que están influyendo en la vida de nuestros hijos, para de una forma sutil hacerles ver si esa es la persona que te va a ayudar a tomar decisiones o no. Y ya que menciona el tema de decisiones, podríamos preguntar a qué decisiones se enfrentan los jóvenes. A muchas. Ellos se están autodescubriendo. Es un proceso de autodescubrimiento. Por ejemplo, hay jóvenes que descubren que son buenos en cierta área. En algunos momentos de mi día yo practico la natación. Encuentro a los jóvenes de la Federación de Natación, lo cual felicito a la Federación por el buen esfuerzo que hace con los jóvenes. Y fíjate esto, son jóvenes de 12, 14 años, de 5 a 6 de la mañana están entrenando, o de 4 a 5 de la mañana están entrenando. Se van a clases, de 3 a 5 de la tarde vuelven a entrenar, tienen que mantener un nivel de estudios adecuado. O sea, y cuando tú ves a esos chicos están comprometidos. ¿Por qué? Porque en la adolescencia encontramos algo que nos apasiona y le metemos toda la voluntad. Qué bueno es ayudar a los jóvenes a encontrar algo que les apasione. He conocido chicos que en ese momento desarrollan sus habilidades motrices y se vuelven buenos pintores, buenos cantantes. El mundo te sesga porque tienes que estudiar y sacar una carrera e ir a trabajar. Sí, pero ahora hay otras especialidades en las que la persona se puede lograr. El papá tiene que estar cerca para ayudarle al hijo a reforzar sus capacidades y sus habilidades, pero ellos las están descubriendo poco a poco. Y es bien importante poder, como padres, inculcarle a nuestros hijos, y es algo que yo estoy cuidando mucho con mis 2 hijas, y es de que quiero enseñarles a que las cosas que comienzan se concluyen, porque cuando comenzamos como padres a no dejar que nuestros hijos concluyan algo, por ejemplo, lo metemos a clase de natación, lo metemos a clase de gimnasia, lo metemos a clase de karate, pero solo están un mes ahí en esta clase y luego el padre se aburre y dice, no, ya no vamos a ir. Le estamos dando un mensaje bien feo a nuestros hijos donde le estamos diciendo, vos no vas a concluir las cosas. Y cuando llega un momento donde entran a la universidad, no concluyen la universidad. Claro. ¿Pero por qué? Porque es lo que nosotros les inculcamos en pequeños aspectos. Otra de las cosas que yo veo bien importante es, desde pequeños a nuestros hijos, poderles inculcar la puntualidad. Si nosotros como padres no somos puntuales, no queremos inculcarle eso a los niños, porque, siendo sinceros, la puntualidad es un valor de los que debemos preservar y mantener. Por ejemplo, si la niña o el niño tiene clases a las 9 de la mañana y lo llevamos todos los días a las 9:30, le estamos enseñando a no ser puntual. En el tema de las decisiones a que se enfrentan los jóvenes, hoy en día en el país vivimos en un entorno de seguridad diferente al que vivíamos antes. Sí. Esto hace que nos podamos desarrollar de mejores formas o de una mejor manera en diferentes aspectos que antes no se podía en el país. Las actitudes y aptitudes que desarrollamos en la juventud son muy importantes. Yo he estado en el último año y medio, he estado en diferentes ciudades como Cartagena, Colombia, he estado en la ciudad de Panamá, estuve en la ciudad de Guatemala, estuve en la ciudad de Nueva York inclusive, y hace como un mes estuve en la ciudad de México. En ninguna de estas ciudades me sentí tan seguro como me siento hoy en El Salvador. Claro. Y eso es importante para podernos desarrollar. ¿Por qué? Porque antes no podíamos ir a un lugar porque teníamos el problema Las restricciones. de las pandillas, porque me iban a pedir el DUI y me iban a decir, ¿vos de dónde venís? Y venía el problema. Claro. Pero hoy en día esto ayuda a que los jóvenes puedan desarrollarse si se enfocan. Entonces, cabe mencionar también que en la segunda ciudad, por increíble que parezca, que yo me sentí más seguro, es en la Ciudad de México.
al menos donde yo estuve en la Avenida La Reforma y alrededor de la Ciudad de México. Ok, Un ambiente de seguridad, un ambiente de orden, qué bueno. limpieza. Realmente yo pude percibir eso y me gustó bastante. O sea, dejamos a un lado a Nueva York, pero la Ciudad de México me sentí más seguro. Vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿están preparados los jóvenes para tomar decisiones trascendentales? Sí. Y es un momento crucial, retomando lo que tú acabas de decir, de ayudarles a adquirir hábitos. Uno puede tener hábitos de cualquier tipo. Los hábitos de estudio, los hábitos de ejercicio. O sea, ellos están conociendo un nuevo mundo. Es más, con el teléfono celular les abre la puerta al mundo entero. Hay páginas de todo tipo y no hay forma como restringirlos. Sí. Hay páginas donde tú puedes tener audiolibros. El hábito de la lectura aparentemente se ha perdido mucho hoy en día. Pero también puedes visitar otras páginas que no te ayudan. ¿Cuál es el desafío más grande? Es ayudarles a adaptar, ¿cómo se llama? A descubrir hábitos de beneficio propio. Porque el mundo se abre. Hay hábitos buenos, hay hábitos malos. Recuerdo que en mi adolescencia todos empezaban a fumar porque era lo más cool. Y honestamente yo no fumo. Y en ese entonces lo hacía porque me hacía ser parte de. De un grupo. Los adolescentes necesitan ser aceptados. Es más, las redes sociales. La doctora Marian Rojas Estapé dice que cuando me dan un like en algo que publiqué, tengo breves chispazos de dopamina, porque soy aceptado por las personas y medimos mi felicidad en la cantidad de like que yo he recibido. Adquirir hábitos en ese momento es crucial. Recordemos, adolescentes adolecen de muchas cosas. Entonces, trabajar en hábitos con ellos o enseñarles el valor de los hábitos es poderoso. Volviendo a los chicos de natación, su hábito es alimentación, buena alimentación, dormir, cumplir con sus responsabilidades académicas, rendir en la piscina, y ellos están desarrollando otro hábito, el hábito de la competencia. Entre ellos mismos son amigos, pero compiten. Yo estaba en la piscina, estaban 3 chicos entrenando, y uno de ellos explotó en emoción cuando por fin le ganó al otro. Por lo que pude entender, era el mejor de todos ellos, y por primera vez le ganaba en una competencia. Estaba emocionado. El valor del reconocimiento de las cosas también es fundamental, que los chicos valoren y disfruten cada logro que van obteniendo. Ok. ¿Cuál es el impacto en la vida adulta de las decisiones que tomamos en el periodo de la juventud o de la adolescencia? Muchas. Lo que decida yo que voy a estudiar en la adolescencia es lo que va a marcar mi vida adulta. Y partamos de una premisa. En 9º grado, la única preocupación que los jóvenes tienen es pasar de grado. No más, hasta 9º grado es la única preocupación. En 10º grado, o primero de bachillerato, ya empiezan a escuchar algo. ¿Y qué vas a estudiar? Y es muy común encontrar a jóvenes que inician una carrera y luego la abortan. Luego inician otra y finalmente la abortan hasta que encuentran su espacio. Hay chicos que se van fuera del país y regresan. Esos son costos que asumen los padres. Si nosotros trabajamos desde 10º grado a los jóvenes para lograr ese enfoque y esos hábitos y autodescubrir qué es lo que les gusta, podríamos minimizar ese costo y ese riesgo que hay de
fallas en la selección de lo que hacemos. Sí, la televisión hoy en día nos ha enseñado, lo que mencionaba hace unos minutos, nos ha enseñado que todo debe de ser rápido, que todo tiene que ser ya. Vemos una película de 1 hora y media y vemos que en ese transcurso de tiempo el actor principal se graduó de la universidad con sus mejores notas, se casó, tuvo la chica de sus sueños, tiene el trabajo soñado, se desarrolló, se retiró y todo lo vemos en una cuestión de un time-lapse corto. Entonces creemos de que la vida tiene que ser así como jóvenes, pero los jóvenes y las personas adultas tenemos nuestro propio reloj. El reloj de Ricardo no es el reloj de Carlos. Usted está en una etapa de su vida donde probablemente está realizado, tiene su carro soñado, su familia perfecta, las cosas que quiso alcanzar, pero no quiere decir que yo, como Carlos, sin trabajo en ello, no pueda alcanzarlo en algún momento, porque son relojes diferentes. Totalmente. Cuando mi reloj llegue a ese punto, va a depender de mí si me he preparado para poder obtener las cosas que yo sueño o deseo el día de hoy. Sí. Entonces es importante para eso podernos preparar. Los jóvenes no se quieren preparar hoy en día, entonces tenemos que buscar e invertir en nosotros mismos, invertir en nosotros como personas, el hábito de la lectura, poder enriquecer nuestros pensamientos para tener argumentos para poder discutir y para poder ver la vida de diferente manera. Otro de los puntos que quiero recalcar es de que como jóvenes no queremos tener sacrificios, queremos que todo sea fácil, queremos que todo sea lo que estamos conversando, muchas veces queremos que todo sea ya. Hay una frase que yo la digo a mis colaboradores y es bien importante. Cuando te contratan para un puesto en una empresa, tú tienes ciertas tareas que las vamos a poner sobre este nivel que tienes que cumplir. Muchas veces estamos por debajo de ese nivel. Del 100% estamos en el 30%. Cuando de repente comenzamos nosotros a dar el 50% de ese 100%, pensamos que estamos haciendo más porque subimos de un 30% a un 50%. Pero en realidad lo esperado de ese puesto es un 100%. Claro. Cuando nosotros comenzamos a generar un 100% y crecemos en un 120%, es donde realmente comenzamos a dar más de nosotros y el trabajo se comienza a ver. Entonces no esperemos de que porque estamos dando un 30 y ahora damos un 50, queremos halagos, queremos reconocimientos. Tenemos que dar el 120%. He visto muchas personas que a los 3 meses se están cambiando de empleo y no se desarrollan en un lugar, no demuestran en un lugar de lo que son capaces. Sí. Yo creo que para crecer hay que estar en un lugar primero y demostrar de lo que somos capaces en ese lugar y dar frutos. Claro. Llegar a convertirnos en los mejores. Ya después, cuando hemos dominado esa etapa, podemos buscar crecer. Sí. Pero hoy en día queremos todo para allá. Claro. Ya hay una herramienta poderosa que podemos utilizar con los jóvenes. En la inmediatez en la que vivimos, hay una palabra poderosa que en el idioma castellano se escribe igual al derecho y al revés. Probablemente, o se lee igual al derecho y al revés, probablemente para que no se nos olvide. Y es la palabra reconocer. Cuando uno reconoce en la otra persona pequeños pero significativos progresos, empodera a la persona para seguir adelante. Hoy en día existe mucho la palabra pero. Cuando uno reconoce, se olvida del pero. Hiciste bien esto, pero... Y eso es una disrupción en la emoción de los jóvenes. Nunca están contentos. Cuando yo reconozco algo y empodero a la persona para hacerlo, entonces la persona se siente satisfecha. Y no solo hablo de adolescentes hoy en día. En los ambientes laborales existe mucho el señalamiento a lo malo, con la creencia que se mejore. Ed Catmull, ex CEO de Pixar, que junto con John Lasseter lograron desarrollar lo que fue Pixar, en su libro él dice que a los jóvenes talentos les decía, equivócate y rápido, porque en los errores está el mayor aprendizaje. No andemos por la vida tratando de no equivocarnos. La naturaleza humana se equivoca. Es la mejor escuela. Esa es la mejor equivocarse. Claro. Vamos rápidamente al desarrollo del Minuto Emprendedor.
estamos en la última etapa del primer episodio y vamos a desarrollar el minuto emprendedor. En cuestión de 1 minuto, Ricardo, si Ricardo iniciara hoy en día un negocio, ¿en qué tipo de negocio invertiría? Pues en el coaching. O sea, el coaching, es la profesión que ahora está tomando más auge. Es la forma como nosotros le ayudamos a las personas a autodescubrirse, a descubrir quién es, cuáles son sus habilidades y capacidades y cómo las está poniendo en práctica. El coaching no se basa en lo que no tienes, se basa en todo lo que tienes y cómo lo vas a poner en práctica. Por eso es que no solo estoy trabajando yo, sino que somos 3 psicólogos más, con una buena bendición que mi hijo es psicólogo y ahora somos partner en el negocio. Y entonces la parte psicológica ayuda mucho en el proceso. Perfecto. Con estos capítulos que vamos a estar grabando, los llamamos episodios, no capítulos, tengo que acostumbrarme. Vamos a llevar en cada episodio un minuto emprendedor para que tengan idea las personas en qué tipo de negocios podrían invertir. La segunda pregunta de la dinámica, de la pregunta curiosa, también en 1 minuto, si podemos resumirlo, ¿por qué los adolescentes duermen tanto? ¿O por qué se desvelan demasiado? Porque pasan 2 cosas, o se duermen a las 12 de la mañana o se despiertan a las 11 de la mañana. Claro. A ver, biológicamente está demostrado que el ciclo circadiano de ellos se mueve 2 horas. Si antes se dormían a las 8, se duermen a las 10. Es normal. Es normal. Y 2, la hormona del crecimiento, ellos están pasando en un proceso de crecimiento. La hormona de crecimiento se libera cuando ellos están dormidos. Por lo tanto, ¿te has fijado que a esa edad pegan el estirón? Sí. Los jóvenes, los niños y las niñas. Es porque durmiendo es cuando la hormona se libera. Entonces, si yo quiero que se vuelvan a dormir a las 8 de la mañana como niños, a las 8 de la noche como niños, ya no se puede. Porque biológicamente hablando, sus ciclos circadianos se han movido. Han cambiado. Eso es. Entonces los padres no nos aflijamos cuando el niño no se quiere dormir a las 8 de cierta edad y ya se quiere dormir a las 10 de la noche, a las 11. Bueno, vamos a la sección de El Consejo por Carlos Figueroa. Un consejo bien práctico, un tips, vamos a decirlo mejor, para los jóvenes es que puedan desarrollar su memoria. Es algo muy importante, es una herramienta que nos va a ayudar para ser exitosos. Aunque no lo creamos, hay que desarrollar. Existen 2 tipos de memoria y les dejo la tarea que puedan investigar la memoria episódica y la memoria semántica. Son 2 tipos de memoria donde podemos realizar ejercicios para poder desarrollar nuestra memoria. Uno de los ejercicios bien sencillos que yo comencé a hacer es cuando me dan un número largo de una cuenta bancaria, por ejemplo, o un código, yo trato de memorizarlo y guardarlo en mi memoria y luego ejecutarlo o usarlo donde lo tenga que usar sin necesidad de volverlo a ver. Es una forma de poder entrenar nuestra memoria. La otra memoria que podemos practicar en este aspecto es poder hacer un review de lo que hicimos todo un día anterior o un review de lo que hicimos hace 2 días. Y así vamos a comenzar a entrenar nuestra memoria. Eso nos va a ayudar bastante. Hay una serie en Netflix que a mí me gusta mucho, se llama Psíquico, donde él puede, en base a su memoria, él hace parecer que él es un psíquico y que tiene poderes, de que le hablan los espíritus y todo esto, pero en realidad no es que él sea psíquico, sino de que él se fija en los detalles y acude a la memoria. Por ejemplo, ven una escena y él mira detalles y él los recuerda, los guarda en su memoria. Cuando hay que usarlos, él dice que está viendo una visión, pero en realidad es su memoria, que él está yendo a su memoria a ver los detalles que él grabó. Eso es bien importante. Ricardo, ¿qué programas existen para poder apoyar a los jóvenes? ¿Hay algún programa que nos pueda ayudar? Bueno, existen varios en este momento. Nosotros estamos desarrollando un programa que lo vamos a lanzar en agosto. O sea, prácticamente es una primicia que estamos dando a conocer en tu programa. ¿En agosto? En agosto de este año. Perfecto. ¿Dónde nace la idea de hacer un programa específicamente para jóvenes? Nace de las experiencias que yo he tenido impartiendo seminario con jóvenes y estamos viendo que
Los jóvenes necesitan atención más personalizada. ¿Qué estamos diseñando nosotros? Un seminario en donde sean de pocas personas, 10 personas nada más. Más o menos. Y vamos a tener asistencia psicológica, van a estar psicólogos ahí acompañando en el proceso. Es importante, ya que hemos hablado que los adolescentes adolecen de muchas cosas, en ese momento trabajar su autodescubrimiento es vital. 2, enfoque. Hay una palabra que me encanta mucho, vivir intencionadamente y no ser veletas. 3, la disciplina. La disciplina supera la inteligencia. Una persona disciplinada logra más cosas que una persona inteligente. 4, el control emocional. Ya sabemos que son un torbellino de emociones, pero hay que enfrentarlos a ellos ante la realidad del impacto que generan sus emociones y las emociones de los demás. Y por supuesto, en el ambiente empresarial ahora se habla de la accountability, que no es más que la responsabilidad que tenemos de nuestros actos y de nuestras omisiones. Va a estar muy interesante poder acudir a este seminario como jóvenes. ¿A qué edades va enfocado? Básicamente es un seminario que está diseñado para chicos que entran a 10º grado, porque ese es el momento de transición académicamente en donde ya empiezan a escuchar qué van a hacer cuando terminen el bachillerato. Ahora hay 2 modalidades, de 2 años y de 3 años. ¿Qué quiere decir? Están a poco tiempo de decidir qué van a estudiar y es el momento oportuno en poderles ayudar a trabajar sobre ese sentido. Y 2, a lo largo de todo el proceso, un acompañamiento psicológico que no solo se queda con los jóvenes, sino también, si los padres lo requieren, hay asistencia para ellos. O sea, es un trabajo integral. Muy interesante. Vamos a dejar las redes sociales de Ricardo acá en la descripción para que puedan ustedes acceder y ver la información que él va a estar lanzando de cuándo inicia el seminario. Y es importante poder acceder a este tipo de seminarios para podernos desarrollar. En resumen de la conversación, 5 claves para triunfar desde joven. Ricardo. Bueno, primero, conócete a ti mismo. Y yo creo que no solo es para los jóvenes, sino para todos. 2, sé feliz. 3, desafíate. Al descubrir tu potencial, desafíate. 4, no te preocupes por los errores. Hay una palabra que a mí me gusta, todos somos falibles, no infalibles. Y de los errores está el aprendizaje. Y no me gusta hablar de deportes, pero en el mundo empresarial se ve mucho lo que sucede en los deportes. Johan Cruyff acuñó una frase muy bonita que creo que no he visitado ese estadio, el Camp Nou, que dice, salid y disfrutad. Y que cada vez que los jugadores salen, tocan ese emblema. La vida es de disfrutársela. Con hábitos que me lleven a lograr mis metas. Y si yo logro mis metas, entonces soy feliz. Perfecto. Esperamos que este episodio les haya sido de mucha ayuda. Estamos desarrollando este programa con el fin de poder apoyar, de poder darles herramientas a las personas, no solo a los jóvenes, a las personas también adultas, donde vamos a tener diferentes tipos de conversaciones como la que hemos tenido el día de hoy y esperamos recibir su apoyo. Pueden suscribirse al canal de YouTube, pueden seguirnos en nuestras redes sociales que se las vamos a dejar por aquí y pueden compartir nuestro contenido. Y si les ha gustado, déjenos un comentario o en qué podríamos mejorar también pueden dejarnos un comentario y esperamos el siguiente capítulo. Muchas gracias. Gracias por escuchar Máquina de Genios, un podcast presentado por Carlos Figueroa, fundador de Grupo Holsteiner SADCB, El Salvador. Este episodio ha sido posible gracias al equipo cinematográfico de productora Click Click. La edición de video, la musicalización y la edición de audio fueron realizadas por Melvin Aguiar de Gilcom. No olvides seguirnos en todas las plataformas de podcast y suscribirte a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún episodio.
Nos vemos en el próximo episodio de Máquina de Genios.